Que el Señor les bendiga grandemente. La palabra de Dios nos dice que humillarse a Dios trae exaltación y liberación. Amén. Cuando nos humillamos delante de Dios, Él trae libertad a nuestra vida, hace que su misericordia, su gloria, su favor descanse en nosotros. Amén. Eso es lo que Dios quiere, Dios busca, que nosotros tengamos un corazón dispuesto para Él. Usted a veces puede decir, no, yo estoy por momentos difíciles o por momentos angustiosos, pero ¿cómo hago para salir de esta situación? A veces usted puede estar tratando de liberarse en sus fuerzas, puede estar tratando de liberarse en su razonamiento, en su astucia, pero la palabra de Dios nos dice humillaos, bájese un poco más, humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él, el Señor, os exalte cuando fuere tiempo. Hay tiempo para todo, dice Eclesiastés, todas las cosas en nuestras vidas tienen su momento, tienen su tiempo, y es necesario, mientras llega ese tiempo de ser levantados, es necesario humillarnos delante del Señor. ¿Cómo se humilla un creyente? ¿Cómo se humilla un hijo de Dios? Pues primero hay que reconocer a través de la oración que Él es Dios, que Él es el Todopoderoso, que Él es la fortaleza, que sin Él nada somos, que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por el poder del Señor. Segundo, debemos amar sus mandamientos, debemos ser esforzados, valientes en cumplir sus mandamientos y saber esperar. Cuando tú oras por causa de la circunstancia que esté pasando, pues estás descansando en el Señor. Amén. Los discípulos eran hombres que veían el poder, la mano del Señor constantemente. Ellos veían cómo Dios, el Señor, Yeshua, obraba con poder, con grande milagro, grandes obras, pero también veían cómo Él depositaba su confianza en el Padre eterno. Nada de lo que Él hizo, milagros, señales y prodigios, fue bajo su propia voluntad, sino que todo fue dirigido bajo la poderosa mano del Padre eterno. Él dice la Escritura que Él buscaba mucho la presencia del Padre, buscaba constantemente esa relación, y el Espíritu de Dios dice que moraba en Él, moraba porque Él era un hombre obediente. Siendo hombre, Yeshua era obediente al mandamiento, obediente a la palabra. Los discípulos, cuando abandonan todo lo que ellos hacían, dice que el Señor los llamó. Dice que el Señor, por ejemplo, llamó a Mateo. ¿Ustedes saben quién era Mateo? Un cobrador de impuestos, o sea que era un hombre adinerado, muy rico, muy adinerado. ¿Por qué? Porque era un funcionario de Roma. Él era un funcionario de Roma, siendo judío, era un funcionario de Roma. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor lo llamó para seguirle, Él dejó todo. No todos los discípulos fueron pescadores, pero hubo unos que sí. Pedro era pescador, ¿sí? Y su hermano, ellos dejaron la pesca y siguieron al Señor. Muchos de ellos abandonaron la forma en que trabajaban o conseguían sus
sus bienes, era su bienestar, para seguir la instrucción, la enseñanza del Señor. Es algo duro, algo difícil seguir al Señor cuando hay alguien que recibe el llamado y sabe que debe de abandonar sus propios planes, sus propios deseos, sus propios proyectos. Pues no es fácil seguir al Señor. Es más fácil seguirlo así como están ustedes, ¿sí? Pero cuando hay alguien que sale de ese lugar para seguir al Señor, nunca será fácil. Pero ellos lo hicieron. Dice también la Escritura que hubo hombres como Judas. El Iscariote era un hombre que sabía de finanzas, era el tesorero, ¿sí? Pero dice la Escritura que él le seguía, pero le seguía por conveniencia, porque él quería colocar a Yeshua como rey. Tenía un pensamiento un poco afanado, y él quería ser el tesorero en su gobierno. ¿No han leído algo? ¿O no han leído o no? Cuando usted siempre tenga dudas, usted cerciórese de que sus argumentos sean firmes, ¿sí? Entonces era un hombre que fue llamado por el Señor para ser el tesorero. En una empresa llaman a una persona para ocupar el cargo sin saber algo de administración, de finanzas. ¿Lo llamarían para eso? No, ¿cierto? Pues eso vemos en este gobierno, ¿no? Han llamado gente sin tener una verdadera preparación, y el país va de para abajo, financieramente va en picada, ¿no? Ya ellos mismos, hay que dejarlos que sigan peleando entre ellos, y el pueblo de Dios orando por la nación, que ellos mismos sean los que se destruyan. El que los sigue a ellos es un idólatra. El que sigue a un hombre como el que está gobernando ahora ya es un idólatra. Él no tiene nada que dar. La Escritura nos dice que Dios sí tiene mucho para darnos. Cuando estos hombres comenzaron a seguir al Señor, al abandonar todo, se estaban preocupando por su vida personal, pues se preocupaban por las cosas materiales, como lo es el sostenimiento del cuerpo, el sostenimiento de la vida. En Mateo capítulo 6, él les dice: por tanto os digo, quiere decir que él venía hablando, enseñándoles acerca de lo que es la avaricia, de lo que es la tacañería, de lo que es el no dar, ¿sí? Y por eso él viene diciéndoles que se preocuparan por hacer tesoros en los cielos. Les venía hablando acerca de la lámpara del cuerpo, que es el ojo, que cuando el ojo es malo, se vuelve tacaño. Cuando el ojo es bueno, la persona da, ¿sí? Aquí no está hablando de ser carnal, los pecados sexuales, sino está hablando de la avaricia. Él le dice: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si tu ojo es malo, no es capaz de dar, la persona está en tinieblas. Cuando teniendo para dar no se da, según la Escritura, la persona está como muerta. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y él sigue hablando acerca de la tacañería, de la avaricia. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, o amará o estimará al otro, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿sí? Entonces él habla de una devoción absoluta que se le debe dar a él, y que en esa devoción puede verse afectada en algún momento, porque viene sobre aquella persona la ansiedad.
la preocupación. Así pasa. Las personas cuando sirven al Señor, hay momentos en que llega la preocupación, la ansiedad, ¿sí? El afán, porque aunque sabe que está sirviendo a Dios, ve que hay necesidad física de sí mismo, por su cuerpo, por la vida y por traer a los suyos. Eso sucede. Pero el Señor les dice, por tanto, no os afanéis, no se inquieten, no permitan que la ansiedad llegue a sus vidas. La ansiedad viene a través de los pensamientos, a través de creencias que están en la mente, creencias o pensamientos negativos que muchas veces se vuelven difíciles de controlar. Y si hay ansiedad, si hay preocupación exagerada por las cosas, pues no logras tener paz, no logras tener tranquilidad. Entonces el Señor les hablaba a estos discípulos acerca de tener calma, estar tranquilos, diciéndoles, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. La ansiedad produce inquietud, el estar afanoso. Hay gente que es ansiosa o es afanosa, sí, por el trabajo, pero muchas veces ese trabajo le roba el tiempo de disfrutar con la familia, le roba el tiempo de estar con los que dice amar. Dice la Escritura que no siempre los 12 discípulos estaban con Jesús, sino que había momentos en que Él andaba con 3 de ellos, con 5 de ellos, a veces con todos. No siempre estaban todos con Él. Pero Él les trae esta instrucción diciéndoles que no se afanen, no estén ansiosos. El afán va llevando la persona, sus pensamientos lo van llevando a la amargura, lo va dañando físicamente. Hay personas que de estar tan afanosas, tan ansiosas, les produce taquicardias, dolor de cabeza, mal genio, amargura. Y la amargura se conoce en la forma en que hablamos. Algo que sucede comúnmente es que la ansiedad no te permite conciliar el sueño. Estás pensando en cómo solucionar los problemas, en cómo solucionar las situaciones. Pero el Señor dice, no estén ansiosos, no estén afanosos, no estén preocupados por vuestra vida, o sea, de una forma exagerada, que hasta el punto de perder la calma, de perder la paz, la tranquilidad. Por eso la ansiedad produce cansancio físico y cansancio mental, cansancio emocional. No puedes aclarar los pensamientos. Pero el Señor dice a sus discípulos acerca de la ansiedad, dice, no estén afanosos, pero en otros versículos encontramos, por ejemplo, en el Salmo 119, 28, hombres que tenían ansiedad, pero luego confesaban, hablaban de confiar en el Señor. Eso hay que hacerlo. Puedes pasar por momentos de ansiedad, por cualquier situación, pero no diga palabras vagas. Ay, es que el médico, es que la persona me dijo, es que no. Usted siempre glorifique al Señor a través de la situación. Aquí el Salmo dice, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame, oh Dios, según tu palabra. Dios nos sustenta a través de ¿qué? De su palabra. Por eso no debemos apartarnos de la palabra de Dios.
No confíe en las riquezas que usted pueda tener ahora. No crea que ese comodín permanece siempre. Si usted no ha aprendido con la experiencia que ha tenido durante años de que el dinero va y viene, y usted no entiende esto, sino que se vuelve una persona que confía en el dinero, que confía en el bienestar presente, entonces no logra confiar en el Señor. Más bien, con lo que Dios provee, sírvale con todo su corazón. Amén. Hágalo con devoción, hágalo con una actitud alegre para Dios. Lucas 12, 22. Dice, verso 25, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse, o sea, pensar mucho, estar angustiado, estar ansioso, estar pensativo? ¿Quién podrá con afanarse cambiar las circunstancias? Añadir a su estatura un codo, cambiar ciertas circunstancias. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá cambiar el corazón de otra persona? A veces el empleador se vuelve duro con el trabajador, no reconoce su trabajo, no paga lo que es correcto. Pero usted con palabras, sí, usted puede hablar con el empleador, pero a veces ellos ponen el corazón muy duro, porque ellos están pensando en sus familias, en sus hijos y proveerles de todo. A ellos mismos piensan en autocomplacerse en muchas cosas. Pero ¿quién podrá cambiar? ¿Quién podrá cambiar el corazón de esa persona, o el del esposo o el de la esposa? ¿Quién? O el de un hijo o una hija cuando entran en rebeldía, o una diferencia entre hermanos. ¿Quién podrá cambiar el corazón? O un vecino, cuando hay problemas con los vecinos, aquellos vecinos que no te aprecian, que no te quieren, pues uno dice, bueno, no importa, pero aquí la Escritura nos está diciendo que nada te quite la paz, que nada de lo que es externo a tu vida te quite el descanso, te quite la confianza, la paz en el Señor. ¿Y quién podrá añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por las demás cosas? O sea, el Señor está hablando de que Él tiene cuidado aún de nuestro crecimiento físico y espiritual, y que aquellas cosas que son externas a nosotros, la comida, el vestido, la bebida, son cosas por las cuales Dios siempre va a proveer para la vida de cada uno de nosotros. A mí me preguntan siempre, bueno, ¿y usted cómo hace para sostener esa iglesia? A veces yo veo allá la iglesia y yo veo ahí las personas que están. Esa es la pregunta que le hacen a uno. ¿Cómo hace para sostener la iglesia? ¿Ustedes cómo piensan que se sostiene la obra? Sí, es primero, pero físicamente, ¿cómo sostienen ustedes la obra? Eso, amén. ¿Con qué más? ¿Por qué les da pena decirlo? El hermano también me preguntaba eso. Yo le decía, hermano, yo he puesto mi confianza es en Dios. Y le contaba testimonios de que muchas veces me he sentado allí donde está mi esposa o Sara. He venido un sábado, he venido cualquier día en la semana para clamarle al Señor, para pedirle al Señor. Y alguna vez, una de tantas, un sábado recuerdo estando yo allí sentado pidiéndole al Señor, y decía, Señor, necesitamos hacer esto, necesitamos pagar aquí, no quedar mal. Llevaba orando un tiempo, como desde las 6 de la mañana, eran las 11 de la mañana, cuando ya iba a salir, y una hermana me llamó, estando en la oración para finalizar. Pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Pastor, miren, en este momento estaba aquí con mi esposo, orando,
pidiéndole al Señor por ustedes, por la obra. Y desde ahora en adelante queremos ofrendar en la iglesia. No nos congregamos allá, pero queremos ofrendar, queremos diezmar allá en la iglesia. Yo, gracias, hermano. No había terminado la oración, no había terminado de hablar con la hermana, cuando me llamó el dueño de la casa y me dice: hola, Dieguito, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señor. Mira, Diego, no te preocupes por lo que por lo del pasado. Deja eso así, arranquemos nuevamente. No había terminado de hablar con él por teléfono ese mismo día, cuando una persona, un cristiano, pasó por aquí. ¡Ay, gloria a Dios, está abierta la iglesia! Ah, sí, señora, es que estamos aquí. Estoy acá orando. Creo que estaba la hermana Ana, no recuerdo. Llegó, entró y dejó allí una ofrenda o un diezmo. Cuando tú confías en el Señor es el que pelea por los que confían en Él. Cuando usted pone el corazón duro, cuando usted se cierra y está en su mente el cerrarse, le pasa como el Señor está diciendo aquí, verso 13. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, personas se confían en sus fuerzas. Mas él dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o repartidor? Es que el Señor no vino a eso. Yeshua no vino a repartir bienes materiales. Él no vino a eso. Y él estaba pensando que este futuro rey de Israel le haría justicia. ¿Se acuerdan de la viuda y el juez injusto? ¿Se acuerdan de la viuda que llega cuando el siervo de Eliseo está hablando con el rey? Eso era lo que hacían los reyes, impartir justicia. Pero el Señor dice: hombre, yo no he venido a vosotros como juez. No, ni como repartidor, como abogado, para pelear por las riquezas de ustedes aquí en la tierra. Y Él les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Quién es más avaro, el rico o el pobre? ¿Quién? ¿Por qué? No, son mentiras del diablo. El pobre quiere lo que el rico tiene. El pobre dice: yo quiero tener, y se amarga porque no lo alcanza. Avaricia. Yo quiero eso. La avaricia no tiene nada que ver con el ser rico y el ser pobre. Abraham era rico, pero él daba. Nos metieron en la cabeza una pelea entre el rico y el pobre. Mirad, guardaos de toda avaricia. Ahora le hago la pregunta: ¿el pobre puede ser avaro? Sí, muchas veces el pobre, cuando llegan a las 12 del día, está almorzando, ¿qué hace el que es tacaño? Esconde las ollas, esconde los platos, ¿cierto? No da. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque las riquezas, ¿para qué son? ¿Para qué Dios nos da riquezas? Para disfrutarlas aquí en la tierra, para servir a otros también. También les refirió una parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardaos para muchos años.
repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Qué está haciendo él allí? Sí, avaricia, pero ¿qué está haciendo él aquí en este versículo? Confiando en las riquezas. Las riquezas pueden ser muchas o pueden ser pocas, pero siendo muchas o pocas, tú puedes confiar en ellas. Y a eso se le llama avaricia, porque cuando confías en ellas, no das. Sean muchas o sean pocas. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, todo lo que ha trabajado, ¿para quién será? Dice la Escritura, ¿para quién? La Escritura dice: ¿para quién? Para el que no hizo nada, para el que nunca trabajó por ellas. Entonces, aquí el Señor está hablando de que la avaricia no es en sí la riqueza, sino lo que hay en el corazón. Los discípulos estaban afligidos, angustiados, estaban andando con el que proveía todo, pero no lograban confiar en Él. Estaban ansiosos, estaban preocupados, estaban afanados, distraídos. Ahora yo le hago una pregunta: ¿usted ha llegado a tener riquezas? ¿Sean muchas o sean pocas? ¿Sí? ¿Las ha tenido? Entonces, ¿es malo ser rico? No, lo malo es que el corazón se cierra para no dar. Así es el que hace para sí tesoros. ¿Hizo tesoros en dónde? ¿En dónde hizo sus tesoros? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, ¿sí? Haceos más bien tesoros en los cielos. ¿Cuándo haces tesoros en los cielos? ¿Cuándo tú con tus riquezas haces tesoros en los cielos? Cuando das. Es cuando das. Por eso él dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico. ¿Para con quién? Para con Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Estaban afanados, estaban preocupados, estaban ansiosos, ni por vuestro cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace Él? Nos alimenta, ¿cierto? ¿Se acuerda de la parábola de el rico y Lázaro? Vamos a ver dónde él colocaba su confianza. Había un hombre rico que se vestía de púrpura. ¿Por qué se vestía de púrpura? Dígame un argumento verdadero, pues, bíblico. ¿Por qué él se vestía de púrpura? Por ahí cerca. No era nada religioso. ¿Por qué se vestía de púrpura, hermana Melvita? ¿Por qué cree usted que él se vestía de púrpura? ¿Qué otra opinión, hermano Jairo? Porque tenía plata. ¿Quién más? Hermana Flor, ¿por qué se vestía de púrpura? Vamos a Daniel capítulo 5. Dice la escritura que estaba el rey Belsasar, o el nieto de Nabucodonosor. Era un hombre malvado, sí, hombre malvado como este. Borracho, mujeriego, asesino. Y dice que estando en una fiesta, banquete, en una celebración de su reino,
mandó a traer los utensilios de oro, los vasos de oro, el candelabro del templo judío. Y estando en esa celebración mandó a que todos les fuera repartida las copas de plata y de oro, y en ellas sirvió vino y se emborracharon. Había orgías, había toda clase de inmundicia. De pronto, una mano salió del fuego del candelero, de los 7 brazos. Estaba pegada a la pared y de esa mano de fuego salió y escribió estas palabras: Neme, Mene, Tekel, Uparsim. Y él quedó trastornado porque todos vieron esa mano escribiendo en hebreo. Entonces dice la escritura que él mandó a buscar a sus adivinos, a sus hechiceros, quien pudiese interpretar lo escrito en la pared, y nadie pudo. Hasta que la hija del rey Nabucodonosor, él ya había muerto, le dijo a su hijo: aquí tu abuelo. Nabucodonosor tenía un sabio, entre ellos está Daniel, el cual interpretaba los sueños de tu abuelo, del rey Nabucodonosor. Y lo mandaron a llamar. Daniel había sido quitado del cargo en el reino de este hombre. Daniel fue gobernador, pero aquí ya no era gobernador en Babilonia, ¿sí? Y mandaron a llamar a Daniel. Seguía en el reino, en el palacio, pero ya Daniel no era el gobernador. Entonces este hombre dice que al venir Daniel, él dio esta interpretación. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas, y ellos ya estaban adentro. Entonces mandó Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, vestir a Daniel ¿de qué? De púrpura, y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor ¿de qué? Del reino. Volvamos a Lucas 16, 19. Gracias. Había un hombre rico que se vestía de púrpura. ¿Por qué se vestía de púrpura? ¿Qué era entonces este hombre? Un funcionario del gobierno, alguien de alto rango, un político. Las riquezas vienen de cualquier lugar. Las riquezas vienen de donde Dios quiera mandarlas. Un funcionario, este hombre era un funcionario, vestido de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Qué estaba haciendo Belsasar? Banquetes, porque ellos no se miden en gastar el dinero del pueblo, hacen banquetes con el dinero ¿de quién? Del pueblo. No, pastor, pero ¿usted de dónde saca eso? Yo nunca lo había escuchado. Pues claro, porque no estudian la escritura. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, del funcionario público, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Se lo llevó por qué? ¿Porque era pobre? No. Y murió también el rico, el funcionario público, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham. El rico está en el infierno y está viendo paralelamente el seno de Abraham, lo que Yeshua llama el paraíso. Estaba abajo, los dos estaban abajo. Cuando Yeshua muere y resucita, ese lugar, el seno de Abraham, es trasladado arriba. ¿Se acuerdan Mateo 27? 52, 50, que muchos justos fueron vistos en la ciudad de Jerusalén después de que Jesús había resucitado.
Verso 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. ¿Por qué dice Padre Abraham? Porque era un judío, pero no obedecía mandamientos. Así pasa con los cristianos. Señor Jesucristo, pero no obedecen mandamientos. Siguen con su Navidad, con su conejito de Pascua, tonterías que lo pueden conducir al mismo infierno. Adulterios, robos, trampas, chanchullos. Entonces él, dando voces, gritando. Es que mire, el alma en el infierno no se quema por las llamas del infierno, sino por la pena que está sufriendo el alma. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esa llama. ¿Qué es lo que se atormenta? El alma. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibisteis tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. ¿Sí ven? Lugares paralelos, reinos paralelos. Así como nosotros tenemos el reino de Dios y está paralelamente el reino de Satanás. Está lo bueno y lo malo. Usted escoge. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, o sea, a Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea que él conocía la Escritura, pero no obedecía el mandamiento. Y Abraham le dijo a Moisés, o sea, él conocía los mandamientos, y a los profetas. Tenían los profetas los mandamientos, los salmos. Óiganlos ellos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés, o sea, si no leen las Escrituras, y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. ¿Sí? Hay un pasaje donde hay una mujer que está con un frasco de fino perfume y está ungiendo al Señor. Y dice la palabra de Dios que estando algunos de sus discípulos, ¿por qué hacen esto? Se enojaron con el Señor, o con la persona que estaba desperdiciando ese perfume. Estaban en Betania. Y dice la Escritura que vino a Jesús una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio. Se cree por estudios judíos que un frasco como este valdría el salario mensual durante un año de salario. O sea, hoy en día sería como más de $15,000. Y dice que Yeshua estaba en la mesa y ella lo derramó sobre su cabeza, la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y dice que los discípulos, al ver esto, se enojaron diciendo: ¿para qué tanto desperdicio? ¿Por qué tanto desperdicio? Porque esto se podía haber vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Así piensan los políticos cuando no reciben el dinero. Este gobierno es un ejemplo de ello. Quieren todo para darlo a los pobres. Pero ya les quitaron el ICETEX a los jóvenes. Ahora están detrás de los, ¿cómo se llama? De los peajes, porque eso también está administrado por privados. ¿Usted cree que le van a darle el dinero? No lo han hecho todo este gobierno, lo van a hacer ahora. Eso es falso.
Ellos mismos lo dijeron en el Consejo de Ministros. Se pelaron el cobre. Yo lo vi, 5 horas. Está en YouTube, búsquelo y verá todas las ridiculeces que esos gobernantes tienen. 5 horas, búsquelo. Consejo de Ministros. Y allí están ellos cómo se lanzan pullas de los unos contra los otros, la vicepresidenta. Y el mismo presidente dice, no hemos ejecutado ni el 15% de las obras proyectadas en mi gobierno, ni el 15%. Pero usted abre Facebook y allá aparecen el gran puente hecho por el gran túnel. Mentiras. Y los tontos le creen. Pero así está diciendo aquí. Para que este desperdicio se hubiese podido dar a los pobres. Eso siempre piensa el político, sin importar si es de un lado o del otro. Siempre, siempre. Los discípulos estaban preocupados era por beneficiarse ellos. Y entendiéndolo, Yeshua les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Cuando tú haces aún lo más mínimo, pero de corazón para Dios, Dios siempre lo tiene presente. Siempre. Siempre. Que es que vean ese techo, vean eso, pero ni un peso para eso. No, que es que yo no sé, pero es que eso allá se roba. Siempre hay críticas, no entienden lo que es el reino de los cielos. Pero él dice algo, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. El Señor iba a subir a la viga de ejecución, pero a los pobres siempre están allí, para que tú ¿hagas qué? Misericordia, sedaká, misericordia con ellos. Esto fue lo que le pasó al rico, el funcionario público, vestido de púrpura y de banquetes, pero nunca hizo sedaká, nunca hizo misericordia. Al no haber hecho misericordia con él, le pasó lo mismo que al hombre del capítulo 12, que era un hombre que confió en sus riquezas y no hizo tesoros en los cielos. Nosotros debemos de confiar siempre en el Señor, es el mandato que Dios nos dice. El Salmo 22, verso 4. Usted puede estar afligido, usted puede estar angustiado, tal vez ya no esté así, porque Dios ha hecho misericordia, pero no confíe en sus riquezas, sean muchas o sean pocas. El Salmo 22, verso 4 dice, en ti esperaron nuestros padres. ¿Cuáles padres? Los que confiaron en el Señor. Abraham, Isaac, de esos padres está hablando David, el rey David. Esos son los padres de Israel, ¿sí? En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Salmo 25, verso 3. Ninguno de los que esperaron en ti serán avergonzados. Supieron esperar en el Señor, confiar en Dios, aguardar su palabra, estuvieron allí confiando en Él, esperando en Él, no hablando tonterías, sino que Señor, tú eres mi paz. Señor, tú conoces mi situación. Señor, tú conoces cómo están mis finanzas. Señor, cómo están mis emociones. Señor, tú conoces cómo está mi salud. Tú eres mi sanador, tú eres mi ayudador. Amén. Eso es lo que hay que hablar. En los tiempos de angustia hay que hablar la palabra. La confianza debe de ser activa. Tu confianza en Dios debe de ser ¿cómo? Activa, orando, buscando la palabra de Dios, alimentándote de la Escritura, fortaleciéndote en ella, esperando en Dios que Él obrará, peleará por ti. Pero si tú en tiempos de angustia, de aflicción, usas la venganza, usas el odio, eso no es confiar en Dios. Te vengas de tu prójimo. ¿Por qué Dios prohíbe la venganza? Dice, mía es la venganza, yo pagaré.
Porque cuando Él hace justicia, Él busca que el agresor, a Él le da una oportunidad de arrepentimiento. Pero si tú te vengas, tú no vas a ser misericordioso con el que te hizo daño. Vas a querer acabarlo, destruirlo, ¿sí o no? Pero mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, porque Él hace misericordia. Le da el pago, pero busca que tenga la oportunidad del arrepentimiento. El Salmo 13, para terminar, dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, oh Dios? ¿Me olvidarás para siempre? Es una pregunta que hace. Salmo 13. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Quién está haciendo estas preguntas? Está diciendo David, pero al hacer estas preguntas, está hablando de la aflicción y de la angustia tan suprema que tenía. Una angustia muy grande, hasta el punto de pensar que el Señor le había olvidado. Hay momentos que podemos pasar o hemos pasado por estas situaciones. Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Señor, ¿por qué no me has respondido? Pero él sigue diciendo: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Lo que hablábamos ahora. Él no tenía paz, no tenía tranquilidad, no tenía descanso. Con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Es que a veces necesitamos ser tratados en estas situaciones. Cuando hay situaciones que están en contra nuestra, tenemos que mirarnos nosotros primero. Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Qué es lo que quieres que yo cambie? ¿Por qué, Señor? ¿Para qué? ¿Qué propósito tiene el que yo esté pasando por esa situación? ¿Qué necesita mi alma, mi corazón? ¿En qué necesita ser transformado? Y él dice en el verso 3, mírame, ¿lo están leyendo? Mírame, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia, siempre hay que hablar la palabra de Dios, hay que confesarla. Mírame, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo, dígalo fuerte, lea el verso 5, Salmo 13, verso 5, mas yo, Salmo 13, desde el verso 5, mas yo en tu misericordia he confiado. Son palabras que restauran tu confianza en Dios. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque ¿me ha hecho qué? Me ha hecho bien. Cuando hablamos la palabra nos fortalecemos en Dios, descansamos en el Señor. Somos fortalecidos por su misericordia, somos levantados, no somos destruidos, sino que somos restaurados en el poder del Señor. La palabra de Dios dice que el que está alegre, cante alabanzas, ponga alabanzas, no ponga cualquier alabanza por ahí. Imagínate, cuando una persona, pero no traje la memoria. Cuando una persona está triste, hay canciones cristianas que en vez de darte alegría, te dan tristeza. Está la persona afligida, está angustiada y pone canciones cristianas tristongas. Entonces se pone más triste. Pero si tú pones alabanzas, tú pones canciones que alegren el alma, que alegren el corazón, entonces tú vas a dar la gloria al Señor. Amén. Pongámonos en pie y oramos. Terminamos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias por toda bendición que has puesto en nuestras vidas, Señor. Grande eres tú, poderoso eres tú, Señor, que nos levantas, que nos ayudas, que nos renuevas, que nos fortaleces con tu poder, con tu gracia, con tu misericordia, Señor. Gracias, Padre.
porque tú eres la fortaleza de nuestras vidas, Señor. Dígale, Señor, gracias, porque en ti está puesta mi alma, Señor. Mi confianza está en ti, Señor. Descanso en ti, Señor, en el poder de tu sangre poderosa. Gracias por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor. Amén. Él ha cambiado mi lamento y mi tristeza en danza. No callaré, cantaré de su gozo en mí. Él ha cambiado mi lamento y mi tristeza en danza. No callaré, cantaré de su gozo en mí. Donde solo había dolor, Él trajo sanidad. Donde había destrucción, Él nos dio consolación. Siento su dulce, dulce amor que me ilumina. Veo el resplandor del sol que brillando está con su alegría. Él ha cambiado mi lamento y mi tristeza en danza. No callaré, cantaré de su gozo en mí. Tú has cambiado mi lamento y mi tristeza en danza. No callaré, cantaré de su gozo en mí. Donde solo había dolor, Él trajo sanidad. Donde había destrucción, Él nos dio consolación. Siento su dulce, dulce amor que me ilumina. Veo el resplandor del sol que brillando está con su alegría. Él ha cambiado mi lamento y mi tristeza en danza. No callaré, cantaré de su gozo en mí. Tu ira será momentánea, Señor, mas tu gracia y favor serán para toda la vida. Él ha cambiado mi lamento y mi tristeza en danza. No callaré, cantaré de su gozo en mí. Él ha cambiado mi lamento y mi tristeza en danza. No callaré, cantaré de su gozo en mí. Eso es lo que dice la palabra. Si usted está alegre, cante alabanza, no pierda el gozo, no pierda la alegría, fortalézcase en el Señor. Amén. Padre, te damos gracias por la palabra recibida hoy. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza, nuestra ayuda, nuestro socorro. Gracias, Señor. Tú eres nuestra paz. Dígale, Señor, tú eres mi paz. Tú eres mi provisión, tú eres mi sanador, tú eres mi ayudador.
Padre, coloco todos mis pensamientos en tu altar, Señor. Padre, que sean renovados mis pensamientos, mi mente, en el nombre de tu Hijo Santo. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, en el poder de tu nombre santo. Amén. Padre, bendigo las ofrendas y los diezmos, dándote gracias por el que da con alegría, como lo dice tu palabra. El que da con alegría, Señor, recibe de recompensa, recibe tu favor, Señor. Así pasó con el pueblo que levantó el tabernáculo, la azúcar en el desierto con Moisés. Padre, que tu pueblo sea bendecido, ayudado y prosperado en el poder de tu nombre santo. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, que esta semana sea una semana de bendición. Amén. Dígalo creyendo, sí, Padre, esta semana será una semana de victoria. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, quedamos despedidos.